Hola, soy Elisa Señal, soy nutrióloga deportiva y desde hace varios años me dedico a la nutrición enfocada específicamente al fútbol. Siento que, y siempre que hablo de la historia y de cómo yo terminé estudiando la parte de nutrición deportiva, siempre creo que la misma vida te va encaminando, ¿no? Hacia ese lugar en donde uno tiene que estar, y es esa pasión que siempre te llama, ¿no? Mi mamá, que bueno, ahorita ya no vive, siempre me decía, hay que escuchar el latido, ¿no? O sea, es decir, esa pasión que a ti te llama. Desde muy chica siempre practiqué muchísimos deportes, pero específicamente practicaba muchos deportes que tenían que ver con la estética corporal. Cuando hablo de esa estética corporal, pues obviamente me refiero a que el peso está muy involucrado, ¿no? Obviamente en ese entonces la parte de nutrición no existía, ¿no? Hay que saber que la nutrición deportiva es está en auge desde hace poco tiempo, ¿no? A pesar de que pensamos que ya lleva mucho tiempo, pues cuando nosotros éramos pequeños, la realidad es que no se hablaba de nutrición, ¿no? Y menos en el deporte. Inclusive se sigue diciendo que a veces la nutrición deportiva es un lujo, ¿no? Entonces, empecé yo desde muy chica a estar en este tipo o involucrada en este tipo de deportes que para bien o para mal, digo para mal porque muchas veces tienen un factor psicológico bastante importante, ¿no? Y sabemos todo lo que se puede desarrollar en torno a factores estéticos y ya me empezaba a llamar la atención la nutrición. Pero toda mi familia se dedica a la medicina. Así que bueno, yo empecé con el mundo de la medicina, empecé a estudiar medicina y me di cuenta que no era mi pasión, ¿no? Entonces, por cierto, yo tenía una mamá que me apoyaba muchísimo en eso y me decía siempre, o sea, siempre me apoyó que si no era lo que yo quería, ¿no? Podía agarrar un camino en el cual yo estuviera realmente segura. Así que bueno, por suerte donde yo estudiaba tenía en el mismo tronco nutrición y decido cambiarme a nutrición y bueno, así encontré esa parte de pasión. Pero acabando la carrera de nutrición, que era mucho más clínica, más enfocada a hospitales, enfermedades y demás, tuve por ahí un ligero, ¿cómo lo puedo decir? Como un ligero eh, periodo de estrés. Por razones de la vida, literal, por razones de la vida, terminé trabajando como intern mientras hacía mi servicio social en una revista de moda. Bastante conocida, entonces bueno, pues claro, yo al haber estudiado nutrición, la gente me decía como, ah, bueno, tú estudiaste nutrición, entonces lo que tienes que hacer es tú haz los artículos de deporte, de fitness, de obviamente pues sí, de nutrición, de salud y todo eso. Así que bueno, así empezó como esta parte de la historia. Al final empecé a ver lo que era la nutrición deportiva. Claro que en ese entonces empezaba a agarrar un poco de auge la nutrición deportiva. Yo me acuerdo que en la carrera teníamos a lo mejor una materia, pero era una materia, ahorita debe haber muchas más. Y así empecé, ¿no? Empecé este proceso de especialización desde el año aproximadamente 2014, 2015 aproximadamente, y bueno, hasta hoy que llevan 10 años en los cuales me he enfocado en la nutrición deportiva y me he especializado en todo este mundo. En sí, en el fútbol, me acuerdo mucho, se inauguraba el pabellón de las Tuzas. Yo me acababa de ir a vivir a Pachuca porque me había casado. Y bueno, en ese entonces yo tenía todavía atletas que no era fútbol, pero tenía atletas que estaban en los juegos, en una competencia, entonces yo no podía dejarlos, tenía que seguir yendo a México a verlos porque pues estaban en plena competencia, ¿no? Esto era por ahí aproximadamente en mayo, los juegos iban a ser en junio, entonces bueno, era un poco complicado como la situación. Así que me acuerdo que voy a ver el pabellón de las Tuzas, estaba sentada, me acuerdo ahí viendo cómo era la inauguración, y me acuerdo que yo veía y yo decía, yo quiero estar aquí, ¿no? O sea, yo decía, yo quiero, o sea, lo que me generaba como esa pasión, como el ver a las niñas ahí, el ver lo que se transmitía, ¿no? Y bueno, para no hacer la historia larga, me acuerdo que hubo una comida después de inauguración y me acuerdo mucho, una vez escuchando a Jesús Martínez que decía, de antes, que decía, cuando tú estás en la mesa o en algún lugar, siempre di lo que tú quieres hacer o necesitas porque nunca sabes quién va a estar alrededor de ti escuchándote, ¿no? Y quién puede darte una oportunidad. Y yo me acuerdo que estaba ahí sentada y estaba la doctora Gaby Murguía y me dijo, ¿y tú qué haces? Y ya le empecé a contar. En ese entonces empezaba la categoría obviamente femenil. Ustedes saben que las categorías femeniles en ese entonces o el inicio de la liga era como, bueno, se va a empezar con lo que hay, ¿no? No había nutrióloga para la categoría femenil. Y me dijeron, bueno, pues si quieres, vente. Lo que yo les decía era, bueno, pues iban a empezar a probar, ¿no? Con un cuerpo técnico. Estaba Eva Espejo, estaba Karina Báez. Y bueno, iban a empezar a probar. Yo les dije, yo tengo que seguir yendo a México, entonces iba 2 veces a la semana a México, todos los demás días estaba con las Tuzas. Y bueno, así fue como empecé en el mundo del fútbol.
Fue algo, ahora que el otro día pensaba cuando voy para atrás y veo esos momentos, ¿no? De que uno vivía y que tenía, la verdad es que fue algo sumamente enriquecedor y sumamente lleno de aprendizaje. Teníamos a quien llevar el timón del barco, que era Eva Espejo, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos una gran líder y una gran crack conocedora en toda la parte de desarrollo humano y del fútbol. Así que, bueno, eso hacía mucho más fácil todo. Teníamos a Karina Báez, igual, que había sido jugadora, que estaba muy metida. De hecho, ella fue una de las personas que vio a Lisoto, ¿no? Ella fue la que la entrenó, el que la vio, o sea, es decir, eh, creo que fue un cuerpo técnico, me acuerdo en esos inicios, sumamente acogedor, por decirlo así, pero no diría acogedor, sino aparte de profesional, como que todas las piezas quedaban bien embonadas, ¿no? Es decir, cada quien era tan profesional en su área que era posible hacer que las TUSAS, bueno, poco a poco se fuera construyendo, ¿no? Ese desarrollo que buscábamos en un inicio y que, bueno, hoy en día vemos en la mayoría de los clubes, ¿no? Pero específicamente hablando de las TUSAS y con todas las TUSAS que han salido acá. Así que bueno, la verdad es que me acuerdo de eso, era un trabajo muy cansado porque a veces había que hacer cosas que se daban por hecho, ¿no? Que en el fútbol varonil existían, pero que en el femenil no existían y que había que tal vez a veces hacer un poquito más, pero era sumamente gratificante y sumamente, te puedes decir, con una pasión brutal, ¿no? Porque al final, eh, yo me acuerdo cuando me despedí ahorita de las Tuzas, yo les decía, me identifico mucho con ustedes y a las que más me dolía era muchas veces de irme de la categoría femenil porque siempre decía, su lucha es mi lucha, ¿no? Entonces al final quedas y tienes como esas lazos que te unen a muchas de ellas, ¿no? Que saben lo que han vivido, es decir, al final cuando hablamos siempre de la mujer en el mundo del fútbol, claro que hablamos de las jugadoras, de todo lo que hay que pelear, pero también hablamos de todas las profesionistas que van llegando, ¿no? Y de toda la gente y todas las mujeres que tal vez hace unos años no se creían nunca que iban a entrar en el mundo varonil, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la parte y yo siempre he considerado el fútbol femenil como esa parte de pasión y esa parte tan gratificante, ¿no? Al final es como lo que yo he sentido con ellas desde el inicio, bueno, hasta ahora que me despedí de ellas. Sí, al final, bueno, aquí hay muchos puntos que podría tocar, demasiados puntos que podría tocar, sin embargo, creo que me gusta siempre hablar de este tema diciendo que seas hombre o mujer, eres un profesional en lo que haces, ¿no? Entonces, al final, muchas de las cosas que considero que logré en el Pachuca fueron a base de trabajo, completamente a base de trabajo, trabajo incansable por un sinfín de razones, ¿no? Uno puede ser porque soy muy perfeccionista y que me gusta hacer mucho las cosas y soy muy metódica en lo que hago, pero también en esa parte, ¿cómo lo puedo decir? Cuando uno se identifica con algo, ¿no? Uno trabaja con esa pasión y creo que si hay algo que te genera identificarte con un club es mucho de las personas que te rodean en un club, ¿no? En ese entonces estaba Marco Garcés, que fue un gran director deportivo con una actualización espectacular y que nos apoyaba mucho. Me acuerdo, estaba él, estaba Rem, bueno, Juanjo, Freddy, ¿no? Entonces era un grupo de trabajo que te hacía impulsar. Y yo me acuerdo que Marco llegó conmigo y me dijo, vas para el primer equipo. Y yo me acuerdo que yo le decía, no, yo quiero seguir trabajando con la academia y con las, tú sabes, porque es donde yo puedo educar y donde yo puedo. Y me dijo, ok, la primera me la pasó, me acuerdo que estaba Martín Palermo y después llegó el cuerpo técnico del profe Pesolano y me dijo, vas para el primer equipo. Y me dijo, no te lo vuelvo a decir. Y bueno, ahí ya fue cuando acepté y ya, bueno, empezó todo el trabajo en la parte bueno, el primer equipo, pero me quedé como coordinadora estructurando todo lo que era fuerzas básicas, con mi mano derecha que era Miguel Flores, un tipo espectacular, que ahora es el coordinador, con Eliel Pérez, que está en el primer equipo. Entonces, bueno, así poco a poco fue creciendo, pero bueno, sí considero y siempre hablo de que el trabajo es lo único que te puede dar los frutos, ¿no? El hacer las cosas que nadie está haciendo, el seguirte preparando, al final la nutrición es una ciencia, entonces creo que todo ese tipo de cosas pues son las únicas que te permiten. Y también, hablando un poco de esa brecha que decías, considero que con los jugadores o con las jugadoras, la única forma en que te crean es trabajando. Es decir, al jugador le gusta que estés presente,
y a la jugadora, obviamente, ¿no? Voy a hablar como en general, les gusta, ¿no? Esa parte de individualización, que les digas que les va a ayudar en su performance, que estés al pendiente de cada detalle que ellos tienen, que entiendas que son personas antes que atletas, porque muchas veces eso es lo que aparece, ¿no? Yo me acuerdo mucho, a mí muchas veces leía comentarios, ¿no? Y yo decía, pero es que no saben todo lo que está pasando detrás de esa persona, ¿no? De ese deportista que ustedes ven en la cancha, que lo ven aguerrido, que mete un gol y celebra, no saben todo lo que ha pasado durante una semana, ¿no? Entonces, al final creo que esa parte de ganarse la confianza y ganarse más que un puesto, más que un ser nutriólogo en un primer equipo, lo que más te reditúa siempre es ver que tus atletas están logrando cosas, ¿no? Y que estás mejorando su performance. Eso para mí siempre fue como el que te digan, hoy no me cansé, hoy no me acalambré, hoy mejoré en mis tiempos, vi el GPS y me fue mucho mejor. Ese tipo de cosas son las que más te reditúan y que eso se logran a base de trabajo constante. Considero, no me gusta tanto hablar de géneros, me gusta más hablar de profesionales, ¿no? Seas hombre, seas mujer, seas el género con el cual te identifiques, mientras seas un buen profesional, estés preparado y estés listo para tener como todas las cosas que implica trabajar en un fútbol, en una primera división, en donde estés, creo que debemos de empezar a quitar esas etiquetas, ¿no? Porque al final es como solamente enfocarnos a lo que ha pasado, porque creo que hemos avanzado mucho, ¿no? Pero, y que creo que actualmente se le ha abierto mucho las puertas a la mujer, se han eliminado muchas de las barreras, se ha intentado ver que la mujer también debe estar en sus puestos de toma de decisiones, porque al final son dos puntos de vista completamente distintos y dos puntos de vista completamente válidos que pueden ayudar a llegar como a una resolución mejor para un jugador, ¿no? Entonces, creo que la brecha se está haciendo pequeña, nos falta mucho, 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 desde el tema de la conciliación familiar y laboral, por ejemplo, desde el tema de que la mujer tiene un ciclo de vida en el cual si quiere tener hijos, ¿qué va a pasar con el trabajo? Porque a veces es sumamente complicado, ¿no? Yo en mi caso tengo una pareja que me apoyó muchísimo, ¿no? Ahora que estamos acá viviendo en Europa, él está conmigo, a veces cuida al bebé, entonces es importante empezar a quitar esos roles, yo creo también impuestos por la sociedad, impuestos en donde este lugar es solamente para hombres o este es solamente una tarea para mujeres o ¿por qué? Porque al final no solamente es perjudicar, por así decirlo, a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Es etiquetarnos y decir, tú no puedes hacer esto, pero sí puedes hacer esto, ¿no? ¿Por qué no puedo hacer esto si tal vez yo también tengo esas habilidades? Entonces, la brecha se está haciendo pequeña, falta mucha más representación de las mujeres, sí, porque eso hace que más mujeres quieran estar dentro de este mundo. Así que bueno, creo que vamos por buen camino, falta mucho, pero creo que vamos por buen camino y sobre todo si tenemos esos aliados también que son los hombres, ¿no? Entonces al final no es solamente que las mujeres tengan que hacer el trabajo, sino es ser aliados en esto para que cada vez podamos ser mucho más o que exista mayor equidad, ¿no? Dentro de esos puestos en el mundo del fútbol. Sí, aquí no, la verdad es que el club, o sea, hablando del club me refiero a, bueno, en ese entonces no era Freddy, pero bueno, podría hablar de Freddy Altieri principalmente, Juanjo, que era mi jefe directo, mm, el Presi Armando, el Presi Jesús, todos me apoyan a morir, ellos, hablando por la parte de la directiva. Y dentro del cuerpo técnico, bueno, más bien dentro de los jugadores, hablaría principalmente de los jugadores, la verdad, siempre fue un apoyo brutal. Me acuerdo que yo trabajé hasta un día antes de que naciera mi bebé, literal, un día antes, ya me acuerdo, creo que era la jornada 5, no me acuerdo muy bien, fue cuando salimos campeones. Eh, entonces, bueno, me acuerdo que trabajé, me fui, y yo tenía muy claro que, bueno, yo quería regresar pronto a trabajar porque para mí, mi historia de vida, mi mamá siempre fue una mujer que trabajó, entonces mi historia es o mi ejemplo a seguir siempre ha sido ese, ¿no? Yo siempre digo que existen tantas verdades como realidades hay, ¿no? Entonces, habrá gente que le gusta quedarse en casa, que está maravilloso, hay gente que le gusta ir a trabajar, que también está maravilloso, es decir, cada quien va a vivir la realidad que tiene como historia, ¿no? Y bueno, mi historia es esa. Entonces, para mí era importante eso porque dentro de mi vida la parte profesional también es muy importante, ¿no? Así como la parte familiar es importante, la parte profesional para mí como mujer es muy, muy importante. Entonces, me acuerdo que íbamos, no, podría decir que regresé, yo creo que en cuartos de final aproximadamente, justo cuando íbamos a ser campeones, esa
ese bonito año. Y me acuerdo que, bueno, o sea, yo estaba lactando, ¿no? Entonces yo iba, literal, iba con los aparatos, me metía, me acuerdo mucho, en la final contra Toluca, me acuerdo estar en el baño con la goleada que tuvimos esa vez, eh, pues ni modo, o sea, era donde me tocara, ¿no? Pero siempre tuve un apoyo impresionante de los jugadores, del staff más cercano a mí, ¿no? Que era el doctor, Eliel, Iván, Gabo, ¿no? De esas personas que eran muy cercanas a mí, siempre tuvo un apoyo brutal, y que agradecí completamente. Y ya cuando Santi era más grande, bueno, más grande, 2 meses más grande creo, o sea, de haber tenido como 4 o 5 meses, le tocaba ir conmigo a trabajar, ¿no? Entonces, a mí me daba mucha risa porque, bueno, ahora iba yo con Santi en, bueno, como en el canguro aquí, pues iba conmigo a trabajar. Y en los entrenamientos del estadio, siempre el club, el presidente me apoyó mucho y lo podía llevar, porque pues no tenía, o sea, ustedes saben que el fútbol es mañana y tarde, o sea, es sumamente demandante, ¿no? Entonces me lo llevaba, inclusive a los viajes me lo llevaba, el Presi lo cuidaba, me acuerdo, en ese entonces igual los jugadores Cabral, Ustari, el Chiqui, a veces yo estaba preparando algo y ellos lo traían cargando, inclusive en ese entonces Ilian, me acuerdo que le dio a probar algo de un limón, Miguel Herrera le enseñó a comer algo, entonces, claro, a ver, para mí es algo que también es importante esa representación, porque esa es la realidad, ¿no? No se puede hacer en todos lados, no se puede, ¿ok? Pero aquí yo tenía tal vez ese apoyo, ¿no? De parte de varias personas y el respaldo y también el demostrar que bueno, o sea, esta es otra faceta de mi vida, ¿no? Y cómo la puedo complementar. Es muy difícil a veces complementarla, ¿no? Trabajando en el fútbol, que es diferente. Tú no tienes un horario de 7 de la mañana a 3 de la tarde, tienes un horario de todo el día. Trabajas de lunes a domingo, no tienes vacaciones, o si tienes son 2, 3 semanas, ¿no? Pero viene la pretemporada, entonces tienes que ir. Entonces, es importante que empecemos a ver ese tipo de cosas y cómo realmente se pueden nivelar, ¿no? Con la vida de la mujer, si es que queremos que la mujer realmente crezca dentro del mundo del fútbol, porque si no, entonces va a tener un hijo y entonces la vamos a empezar a limitar, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas, faltan muchas cosas por resolver, ver qué es lo que vamos a hacer y todo, pero bueno, es un poco de la historia que yo viví cuando nació Santi, y ahora acá también anda. Pues sí, cuando me dio la oportunidad, la verdad me llevó de sorpresa. Eh, no sé, no hablo mucho de esto porque hay veces que no, como que no quiero que se malinterpreten algunas de las palabras que yo a veces digo, pero creo que durante 5 años que me dediqué completamente al fútbol, ¿no? En los Tuzos, siempre, siempre, siempre me seguí preparando de una forma... em, no me quiero enfocar, te digo, tanto en esto, porque se puede malinterpretar, pero siempre, siempre les puedo decir que di mi 100% en todo, ¿no? Yo me acuerdo que, por ejemplo, alguna vez igual fui externa en la selección, y yo me acuerdo cuando regresé, le decía a mi esposo, a John, le decía, di mi 100%, o sea, en lo que yo hago me gusta dar literalmente el 100%, ¿no? No me quedo como diciendo, lo voy a hacer a la mitad. Puede ser bueno y puede ser malo a veces. Pero en este caso, bueno, emprendí creo, un camino bastante, bastante largo, eh, de mucha academia, de mucho aprender, de mucho enseñar también. Y pues yo creo que el trabajo te lo reditúa, ¿no? Muchas veces. Así que bueno, me llegó esta oportunidad por ahí de octubre. Yo no creía que se fuera a dar, pero dije, pues voy a hacer nada más. Me acuerdo ese día estaba yo en una concentración en Pachuca. No me acuerdo contra quién jugamos y estaba el Chiqui sentado en una mesa de enfrente, estábamos en el desayuno y me acuerdo que me dijo, me veía y me decía, pero es una entrevista, y yo le decía, sí, pero, o sea, nada más como de broma, yo nada más la voy a tomar así. Y pues nada, al final pasó que, bueno, se dieron todos los procesos, ¿no? Fue un proceso bastante exitoso y consideramos que es una oportunidad única en la vida. Es una oportunidad, yo les puedo decir que yo estaba muy cómoda en Pachuca, sumamente cómoda, pero hay veces que esa zona de confort no es suficiente, ¿no? No es un tema nada más de quedarte ahí, de seguir tal vez como con la misma rutina. Para mí es muy necesario los nuevos desafíos, los nuevos retos, el nuevo crecimiento. Yo les decía, la parte profesional para mí es muy importante,
Así que bueno, después de un proceso bastante exitoso, acabé de este lado, con mi esposo y mi bebé viviendo acá. Hoy me acuerdo el primer día que llegué aquí, mi jefe me decía, pinch yourself, ¿no? Como diciendo, realmente ve dónde estás, ¿no? Porque creo que ha sido muy rápido todo, creo que fue como esperando, les digo, es algo que yo no esperaba que se fuera a dar y bueno, que al final la misma vida, al confiar en ella, ¿no? Y en fluir, ¿no? Y también creo que en hacer las cosas como uno las tiene que hacer, y teniendo el respaldo del club, porque también con los primeros que hablé fue con ellos, al final fue a donde llegamos. Sí, eso justamente que me estás diciendo es impresionante, te lo tengo que decir. Aquí la mujer es algo normal que trabaje en un club de fútbol, ¿no? Hay muchas. De hecho, es una cosa que yo siempre cuento que es muy chistosa, pero yo tengo un vestidor, ¿no? O sea, tenemos un vestidor de mujeres como si fuéramos un equipo de fútbol, literal, con tus cosas. Es algo que a mí nunca me había pasado, ¿no? Nunca, nunca. En casi todos los estadios también hay un vestidor para mujeres, porque hay muchas mujeres que trabajan en los cuerpos técnicos. Es decir, son pequeñas cosas que tal vez ustedes las escuchan y dicen como, ¿eso qué? Pero es muy importante, ¿no? Ustedes saben, no les puedo explicar lo que es viajar con equipo, tenerte que cambiar en un baño de 2x2, con todas las cosas encima, no tener dónde estar tú, porque los jugadores pues se bañan, se cambian, es decir, también necesitan una parte de respeto, lo mismo que pasa con las mujeres, ¿no? Y hay veces que pasa con los hombres. Entonces, tener espacios en los cuales puedas tener como ese famoso safeguarding también es bueno, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero. Lo segundo es, la exigencia aquí es muy alta. Ustedes saben que, bueno, al final es un deporte, aquí la liga es mucho más física, ¿no? En un sentido de intensidad, en un sentido igual de, por ejemplo, de musculatura y demás. Entonces, eso también hace como bastantes diferencias. Y también podría decir que eh, al ser pues uno de los lugares con las ligas más importantes del mundo o la más importante del mundo, pues también eso ha hecho que haya demasiados profesionales y te hace ser, uno, mucho más exigente en tu forma de trabajar y número dos, aprender muchísimo de ellos, ¿no? Entonces, sí, es como living the dream, ¿saben? Es como realmente enfocarte en lo que tienes que hacer, trabajarlo y bueno, sí, sí les podría decir que es como un sueño, ¿saben? Es una gran oportunidad y bueno, sí hay varias diferencias, pero sí, sobre todo mucho, pues desde la parte cultural, la parte de tradiciones. Aquí es multicultural, considero que es uno de los lugares más multiculturales, ¿no? En las ligas del mundo. Entonces, bueno, tenemos jugadores de todos lados. Eso también hace, por una parte, que sea bastante... ¿cómo lo puedo decir? La parte de la nutrición, por ejemplo, es demasiado variada, ¿no? Porque de repente tienes jugadores europeos, de repente tienes algún sudamericano, de repente tienes algún jugador eh, que van cambiando. Entonces es importante como todo eso. Y bueno, ellos son, lo que veo aquí es que la parte de educación en la nutrición son jugadores que llevan con toda la parte de educación en nutrición, entonces saben bastante de nutrición, ¿no? Entonces, bueno, es distinto como todos los enfoques que uno va teniendo. Si me lo preguntas así, te diría que no sé. No soy una persona que tenga como o que piense en los sueños como en lo que quiera hacer. Creo que sí soy una persona un poco más de cómo ir al día, ¿no? Pero nunca he, por ejemplo, como puesto en la cabeza, esto, por ejemplo, en la vida me lo hubiera imaginado, ¿no? Es decir, creo que no soy una persona que tanto busque o que sea tan como ambiciosa en querer tener algo en específico, te lo puedo decir que no sé, no sé. Ahora lo que quiero aquí es aprender, sobre todo aprender, ¿no? De los mejores. Y quiero seguir haciendo una carrera aquí y bueno, esperar lo que venga, ¿no? La vida siempre me ha sorprendido y espero siga siendo así. Les diría dos cosas. La primera es que, bueno, muchas veces van a ser las primeras en hacer muchas cosas, pero además de esa responsabilidad profesional que todo el mundo puede tener por la carrera que hayas decidido estudiar, también tienes una responsabilidad, siempre he creído, con la sociedad y con esa parte tuya, ¿no? Con esa parte más interna, en la cual también te tienes que asegurar de no ser la última, ¿no? Es decir, no solamente vas a trabajar, en mi caso, en la parte de nutrición, sino también tienes que ir a abrir caminos. Y los caminos solo se hacen haciendo las cosas bien, ¿no? Y tratando de que haya más representación de la mujer. Y la segunda es que siempre sean libres de elegir. Se habla un poco más de ese tema de la parte familiar. Es si alguien les impone que ustedes se tienen que quedar en casa porque ya tienen un hijo, ¿no? Si ustedes o ustedes trabajan y se quieren quedar en casa, es decir, ojalá
todas las mujeres tuvieran esa libertad de poder decidir qué es lo que quieren hacer con su vida, ¿no? Independientemente de lo que la gente alrededor les dice, es decir, que su voz interna realmente les pudiera decir y decidan lo que decidan, que nunca sea un factor de desigualdad. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Si uno decide regresar a trabajar y tiene un hijo, es un factor de desigualdad. Y que se siga trabajando por la conciliación de la mujer dentro de la parte familiar, dentro de la parte profesional, y eso también va a traer beneficios a los hombres, ¿no? Entonces, bueno, son las dos cosas que les diría y que nada las frene, ¿no? Que siempre tengan personas a su alrededor que les permiten seguir sumando, que tengan la misma mentalidad de ustedes y que rompan esos estereotipos en los cuales tal vez han crecido, ¿no? Y que muchas veces son los que nosotras mismas nos ponemos y que nos limitan.